Jake Morrison estaba de pie en el puente de la Estación de Defensa Terrestre Alpha, observando las estrellas a través de la enorme ventana de observación. La estación orbitaba alrededor de Luna, la luna de la Tierra, como un gigantesco guardián de metal. Jake había sido el comandante de la estación durante 3 años, desde que los extraterrestres hicieron contacto con la Tierra. Habían pasado 10 años desde ese día. Al principio, todos en la Tierra estaban emocionados. Los extraterrestres eran reales y querían hablar. La República Celani envió sus naves a la Tierra con mensajes de paz y amistad. Compartían tecnología y prometían acuerdos comerciales, pero Jake nunca confió en ellos. Había algo en la forma en que miraban a los humanos que le ponía los pelos de punta. Los Celani eran criaturas altas y grises con antebrazos y ojos negros que parecían mirar directamente a la gente. Hablaban en un inglés perfecto, que afirmaban haber aprendido de las señales de radio de la Tierra, pero sus palabras siempre se sentían frías, como si estuvieran leyendo un guión. Jake notó que nunca preguntaban sobre la cultura o la historia humana. Solo querían saber sobre las defensas y la fuerza militar de la Tierra. La almirante Lisa Carter estaba de acuerdo con las preocupaciones de Jake. Ella era la jefa de la Tierra. Fuerzas militares y una de las personas más inteligentes que Jake había conocido en los últimos 5 años. Había construido silenciosamente las defensas de la Tierra, nuevas armas, mejores naves, escudos más fuertes. La mayoría de la gente en la Tierra desconocía el peligro que corrían. La teniente Amy Foster estaba sentada en su consola monitoreando el espacio alrededor de la Tierra. Era joven, pero perspicaz, con un ojo para los detalles que otros pasaban por alto. Amy se había unido a la tripulación de Jake hacía 2 años, recién salida de la academia militar. Le recordaba a Jake a sí mismo cuando era más joven, ansioso por demostrar su valía y proteger su hogar. «Comandante Morrison», gritó Amy con voz tensa por la preocupación. «Estoy detectando lecturas extrañas en los sensores de largo alcance». Jake se acercó a su estación. La pantalla mostraba puntos de luz que se movían hacia su sistema solar. Al principio parecían unas 20 o 30 naves, pero a medida que Amy ajustaba los sensores, aparecieron más puntos y luego más. El número seguía creciendo. «¿Cuántas?», preguntó Jake, aunque temía oír la respuesta. Los dedos de Amy revolotearon sobre sus controles. Su rostro palideció. «Más de 200 naves, señor, todas». «Grande. Realmente grande». Jake sintió un vuelco en el estómago. 200 naves. No era una visita pacífica, era una fuerza de invasión. Tomó su dispositivo de comunicación y llamó al almirante Carter inmediatamente. «Almirante, tenemos un problema». Jake dijo. Cuando ella respondió, los Celani regresan y trajeron amigos. La voz del almirante Carter era tranquila, pero... ¿En serio? ¿Cuántas naves? Comandante, más de 200, estarán aquí en menos de 6 horas. Hubo silencio al otro lado por un momento, luego el almirante Carter volvió a hablar. Convocó una reunión de emergencia con todos los comandantes de defensa. Preparen su estación para la batalla. Jake, esto es para lo que nos hemos estado preparando. Jake se giró hacia su tripulación. Todos parecían asustados, pero decididos. Eran buenas personas que se habían alistado para proteger la Tierra. Ahora tendrían que demostrar que podían con todo. «Manos a la obra», anunció Jake por el sistema de comunicación de la nave. «Esto no es un simulacro. Prepárense para las fuerzas enemigas que se aproximan». Las siguientes horas pasaron rápidamente. Jake observó cómo la flota de defensa de la Tierra se posicionaba. El capitán Ryan Bell comandaba el grupo más grande de las naves de guerra de la Tierra. Era un hombre valiente con 20 años de experiencia militar. Sus naves formaban una línea defensiva entre la Tierra y los alienígenas que se acercaban. Las principales ciudades de la Tierra comenzaron a trasladar a la gente a refugios subterráneos. Nueva York, Londres, Tokio y docenas de otras ciudades habían construido estos refugios en los últimos años. Por si acaso, Jake esperaba que fueran suficientes. La DRA. Ellen Brooks estaba en su laboratorio, en las profundidades de las montañas de Colorado. Era la jefa de la División de Física Avanzada de la Tierra y la científica más inteligente del planeta durante años. Había estado trabajando en proyectos secretos que ni siquiera Jake entendía del todo. Llamó a Jake justo cuando las naves alienígenas entraron en el sistema solar terrestre. «Comandante Morrison, necesito que sepas algo». «La DRA». Brooke dijo, «Si las cosas salen mal hoy,
tengo un plan B para asegurarme de que el resto de la galaxia sepa qué pasó aquí. ¿Qué tipo de plan B?, le preguntó Jake. Una red de comunicación cuántica. Puede enviar un mensaje a todas las civilizaciones alienígenas conocidas al mismo tiempo. Si la Tierra se derrumba, al menos la galaxia sabrá quién lo hizo. Las naves alienígenas se retiraron del hiperespacio cerca de Marte. Eran enormes, cada uno más grande que las naves de guerra más grandes de la Tierra. Sus cascos eran de metal oscuro que parecía absorber la luz. Jake nunca había visto nada tan amenazante en su vida. La voz del capitán Bell se escuchó por la radio. A todas las naves, aquí Bell. Los extraterrestres no responden a nuestros intentos de comunicación. Se dirigen hacia la Tierra en formación de ataque. Jake se aferró a la barandilla de su puente de mando. Amy, ¿están nuestras armas listas? Sí, señor. Todas las plataformas de defensa están en línea y listas para disparar. Los primeros disparos provinieron de las naves alienígenas. Brillantes rayos de energía se dispararon a través del espacio hacia las defensas de la Tierra. Los rayos eran más poderosos que cualquier cosa que la Tierra hubiera visto jamás. Cuando impactaron las naves del capitán Bell, los resultados fueron devastadores. 3 de las mejores naves de guerra de la Tierra fueron destruidas en el primer minuto de combate. «¡Devuelvan el fuego!», gritó Jake. Las armas terrestres respondieron a la flota alienígena. Algunos disparos alcanzaron sus objetivos, pero las naves alienígenas tenían escudos poderosos. Se necesitarían muchos impactos para destruir incluso una de sus naves. La batalla se prolongó durante 2 horas. El capitán Bell luchó con valentía, pero la flota terrestre era superada en número por 10-1. Una a una, las naves terrestres fueron destruidas o dañadas irreparablemente. Jake observó con horror cómo sus amigos y compañeros soldados morían intentando proteger su hogar. Entonces, los alienígenas apuntaron sus armas contra la Tierra. Rayos de energía lanzados desde el espacio impactaron las principales ciudades. Jake pudo ver las explosiones desde su estación alrededor de la Luna. El horizonte de Nueva York desapareció en un destello de luz. Los antiguos edificios de Londres se convirtieron en cenizas en segundos. Millones de habitantes de Tokio corrieron a refugiarse mientras su ciudad ardía. «¡Comandante!», Amy gritó. «La doctora Brooks está activando algo. Recibo una señal de energía masiva desde Colorado, en la Tierra, en las profundidades de su laboratorio en la montaña. La DRA». Brooks activó su red de comunicación cuántica. La máquina zumbaba con energía mientras se preparaba para enviar el mensaje de la humanidad a través de la galaxia. «Esta es la Tierra». Ella transmitió a cada civilización alienígena en 1000 años luz. «Estamos bajo ataque de la República Celani. Vinieron a nosotros como amigos, pero ahora destruyen nuestras ciudades y matan a nuestra gente. Estamos luchando con todo lo que tenemos. Recuerda este momento. Recuerda lo que han hecho los Celani». El mensaje se disparó a través del espacio, más rápido que la luz, alcanzando mundos alienígenas y sistemas estelares distantes en 100 planetas diferentes. Los líderes alienígenas recibieron la desesperada llamada de ayuda de la Tierra y testigos, pero la ayuda estaba muy lejos y la Tierra estaba sola. Las naves Celani se acercaron al planeta, preparándose para aterrizar. Las fuerzas terrestres, Jake, sabían que la verdadera lucha apenas comenzaba. El general Marcus Stone estaba sentado en su búnker de mando, a 5 kilómetros bajo las montañas rocosas. Los gruesos muros de hormigón temblaron cuando otra bomba alienígena explotó en algún lugar. Sobre ellos, el polvo caía del techo, pero Marcus no se movió. Estaba estudiando mapas de cada ciudad importante de la Tierra, planeando la lucha de la humanidad. Las fuerzas terrestres Celani habían aterrizado hace 2 días. Esperaban encontrar un pueblo destrozado, listo para rendirse. En cambio, encontraron humanos que se negaban a rendirse. Cada calle se convirtió en un campo de batalla. Cada edificio se convirtió en una fortaleza. Los alienígenas tenían armas y armaduras superiores, pero no entendían cómo luchaban los humanos cuando estaban entre la espada y la pared. La coronel Susan Webb lideró la resistencia en lo que solía ser la ciudad de Nueva York. Era una mujer dura que había servido en 3 guerras diferentes antes de la llegada de los alienígenas. Se movía entre los escombros de Manhattan con 50 soldados cazando patrullas alienígenas. Su equipo usaba tácticas de fuga que volvían locos a los Celani. Los alienígenas luchan como robots. Susan informó al general Stone por su radio segura. Siguen los mismos patrones cada vez que atacamos desde una dirección. Siempre responden de la misma manera.
Es como si no pudieran pensar fuera de su entrenamiento. Esta era información valiosa. Los Celani eran más avanzados, pero también eran predecibles. Los humanos podían usar esta debilidad en su contra. En las ruinas de Londres, el capitán Alex Morgan estaba aprendiendo lo mismo. Había sido soldado de las fuerzas especiales antes de la invasión. Ahora lideraba un equipo de 20 combatientes a través de los túneles subterráneos bajo la ciudad. Aparecían, atacaban a una patrulla alienígena y luego desaparecían. Túneles antes de que los Celani pudieran responder. Son fuertes y sus armas son mejores que las nuestras. Alex le dijo a su equipo, pero son lentos para adaptarse. Esperan que luchemos como ellos, formando filas y siguiendo reglas. Nosotros no luchamos así. El equipo de Alex había capturado varias armas alienígenas. Las armas eran poderosas pero complejas. Solo funcionaban para manos Celani y requerían células de energía especiales. Pero el equipo de Alex había encontrado maneras de usar las células de energía en armas humanas, lo que las hacía mucho más peligrosas en las profundidades de su búnker de montaña. El ingeniero Tony Clark estaba trabajando en algo aún más importante. Intentaba comprender cómo funcionaba la tecnología alienígena. Tony había estado aplicando ingeniería inversa a equipo Celani capturado durante meses. Lo que encontró lo sorprendió. General Stone. Tony llamó por el intercomunicador. Necesitas ver esto. Marcus entró en el taller de Tony. La habitación estaba llena de armas alienígenas, piezas de armadura y dispositivos de comunicación. Tony estaba de pie junto a un gran rifle alienígena que había desmontado por completo. Su tecnología es increíble, dijo Tony. Pero también es increíblemente rígida. Mira esto, señaló. Al interior del arma alienígena, cada componente está diseñado para funcionar de una sola manera específica. Si se cambia algo, todo el sistema falla. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Marcus. Significa que no pueden adaptar su equipo como nosotros. Cuando modificamos nuestras armas, las mejoramos. Cuando intentan modificar las suyas, se rompen. Están atrapados por su propia tecnología avanzada. Esto le dio a Marcus una idea. Si los extraterrestres no podían adaptar su tecnología, tal vez los humanos podrían encontrar maneras de usarla en su contra. Mientras tanto, la doctora Ellen Brooks trabajaba en algo que lo cambiaría todo en su laboratorio. Había estado desarrollando armas basadas en teorías que otras especies alienígenas habían descartado como imposibles, mientras que los Celani usaban armas de energía y bombas de plasma. Ellen trabajaba con la gravedad misma. El problema con la mayoría de la tecnología alienígena. Ellen explicó a su equipo que se basa en lo que creen posible, pero los humanos siempre han intentado hacer cosas imposibles. Así es como aprendemos. Su primer prototipo estaba listo. El arma de pulso gravitacional podía crear un pequeño agujero negro durante solo unos segundos. Era increíblemente peligroso y difícil de controlar, pero también era algo que ninguna especie alienígena había visto antes. El capitán Alex Morgan se ofreció como voluntario para probar el arma. Su equipo había estado luchando en Londres durante semanas y se estaban quedando sin armas convencionales. Alex se ató el prototipo a la espalda y dirigió a su equipo hacia un grupo de soldados Celani que estaban estableciendo un puesto de mando en Trafalgar Square. Los extraterrestres nunca lo vieron. Alex, que se acercaba, activó el arma a 200 metros de distancia. Un pequeño punto de oscuridad absoluta apareció en medio de la formación alienígena durante 3 segundos. Atrajo todo lo que estaba cerca. Soldados alienígenas, sus vehículos y armas se redujeron a nada. Luego, el agujero negro colapsó, dejando solo un cráter perfectamente redondo donde había estado el puesto de mando Celani. Funciona. Alex informó al Dr. Brooks. Realmente funciona. La noticia del éxito del arma se extendió por la resistencia humana por primera vez desde que comenzó la invasión. La gente empezó a creer que podían ganar. La coronel Susan Webb usó la victoria para lanzar un gran ataque en Nueva York. Sus fuerzas se habían escondido en los túneles del metro, esperando el momento oportuno. Emergieron de docenas de lugares diferentes a la vez, rodeando a un gran grupo de soldados Celani. Los alienígenas esperaban que los humanos lucharan con balas y explosivos. El equipo de Susan usó armas alienígenas capturadas, impulsadas por el ingenio humano. Modificaron las celdas de energía para sobrecargarlas, convirtiendo los rifles alienígenas en poderosas bombas. Los Celani se vieron superados por su propia tecnología en Chicago, Denver y en Los Ángeles, se libraban batallas similares.
Fuerzas humanas lideradas por oficiales como el mayor Kevin Price y la capitana Lisa Murphy demostraban que los humanos podían adaptarse más rápido que cualquier especie alienígena. Usaron las propias ventajas de los Celani en su contra. Los alienígenas esperaban una victoria rápida, pensaban que los humanos se rendirían tras ver sus ciudades destruidas. En cambio, se encontraron luchando contra un enemigo que se volvía cada día más peligroso. El general Stone coordinó todas estas batallas desde su búnker. Observó cómo sus oficiales reportaban éxito tras éxito. La situación estaba cambiando, pero sabía que esto era solo el comienzo. Los Celani vinieron aquí pensando que éramos débiles. Marcus le dijo a su personal que estaban a punto de aprender que los humanos son más fuertes cuando luchamos por nuestra supervivencia sobre la Tierra. La batalla por la Tierra continuó, pero ahora los alienígenas comenzaban a comprender que habían cometido un terrible error. Los humanos no solo luchaban con armas, luchaban con sus mentes, su creatividad y su absoluta negativa a rendirse. Los Celani habían despertado algo en la humanidad que pronto se extendería por la galaxia. Habían convertido una especie pacífica en una fuerza que transformaría el equilibrio de poder entre. La embajadora estelar, Kate Phillip, se encontraba en el gran salón del Consejo Galáctico, observando cientos de rostros alienígenas que la observaban. Era la única humana en una sala llena de criaturas de toda la galaxia. Algunas tenían tentáculos en lugar de brazos, otras parecían insectos gigantes con múltiples ojos, algunas eran simplemente bolas de energía flotantes, pero todas la observaban con curiosidad y duda. Kate había sido la representante de la Tierra ante la galaxia durante 5 años. Estaba fuera del planeta cuando los Celani atacaron su planeta natal. Ahora era la única voz de la humanidad en la comunidad galáctica. El peso de toda su especie recaía sobre sus hombros. Honorables miembros del Consejo. Kate comenzó a hablar con firmeza a pesar del miedo. Hace 3 semanas, la República Celani lanzó un ataque no provocado contra la Tierra. Destruyeron nuestras ciudades y mataron a millones de inocentes, pero la humanidad no está derrotada. Estamos luchando y estamos ganando. Un murmullo recorrió la Cámara del Consejo. El representante del Imperio Borton, una criatura que parecía una cruza entre un lagarto y un oso, se inclinó hacia adelante con interés. Los Boranos llevaban décadas luchando contra los Celani. Sabían lo poderoso que era el ejército Celani. El embajador Phillips dijo, un ser azul alto con 4 brazos. La República Celani es una de las potencias militares más poderosas de esta galaxia. ¿Cómo puede un solo planeta resistir toda su fuerza de invasión? Kate activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la Tierra. Axi, si los Celani lograban conquistar la Tierra, se animarían a atacar otros mundos. Pero Kate no había terminado. Activó otra pantalla holográfica que mostraba el laboratorio del Dr. Brooks y el arma masiva que se estaba construyendo allí. Sin embargo, Kate continuó, quiero que todos entiendan algo importante. Los humanos han desarrollado nuevas tecnologías durante esta guerra que podrían cambiar el equilibrio de poder en esta galaxia. Ofrecemos estos avances en la amistad a quienes nos tratan como iguales, pero a quienes nos amenazan. Dejó que las implicaciones flotaran en el aire. Los miembros del Consejo se miraron nerviosos. Esta pequeña especie de un solo planeta afirmaba tener armas que podrían desafiar el orden galáctico establecido. El comandante Brex recibió un informe sobre el discurso de Kate en cuestión de horas. Sus oficiales de inteligencia tenían espías por toda la galaxia. La idea de que los humanos pudieran tener aliados o armas avanzadas lo determinó aún más a aplastar la Tierra. Preparen rápidamente nuestras flotas de reserva. Fresh ordenó, quiero que todas las naves disponibles sean enviadas a la Tierra inmediatamente. Estos humanos serán destruidos antes de que puedan propagar su veneno a otras especies. Pero mientras Rex preparaba su asalto final, no se dio cuenta de que la humanidad estaba preparando algo que conmocionaría a toda la galaxia. La guerra por la Tierra estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que nadie había imaginado. La almirante Lisa Carter estaba de pie en el puente de su nave insignia, la nave terrestre Defiance, observando cómo la flota oculta de la humanidad emergía de campos de asteroides y bases lunares por todo el sistema solar. Durante meses, sus ingenieros habían estado construyendo naves en lugares secretos utilizando tecnología Celani capturada, combinada con innovaciones humanas. Ahora, 50 naves de guerra terrestres rodearon la sorprendente invasión alienígena. ¡Fuerza a todas las naves! Esta es la almirante Carter. Habló por su dispositivo de comunicación. Hoy recuperamos nuestro hogar. Recuerden lo que le hicieron a nuestras ciudades. Recuerden a nuestras familias. Muéstrenles qué sucede cuando atacan la Tierra.
La flota Celani fue tomada completamente desprevenida. Esperaban una resistencia humana rota, no un contraataque coordinado de naves de guerra avanzadas. El comandante supremo Rex observó con horror desde su nave de mando cómo naves humanas aparecían por todos lados de su flota. ¿Cómo es posible? Rex preguntó a sus oficiales, ¿de dónde sacaron estas naves? Su asesor táctico estudió el sensor. Lecturas con creciente alarma, señor. Estas naves usan nuestra propia tecnología, pero la han modificado de alguna manera. Sus armas son más poderosas que las nuestras y sus escudos se adaptan a nuestros ataques. El capitán Alex Morgan y su equipo se habían infiltrado con éxito en la nave insignia Celani 3 días antes. Se desplazaban por los pasillos de la nave como fantasmas, evitando las patrullas alienígenas, mientras llevaban la nueva arma de la doctora Ellen Brooks hacia el reactor principal. El dispositivo era pequeño, del tamaño de un maletín, pero contenía suficiente energía para abrir un agujero en el espacio. ¿Está seguro de que esto funcionará?, preguntó el sargento Bill Turner, uno de los soldados de mayor confianza de Alex. La DRA. Brooks nunca se ha equivocado con la física, respondió Alex, mirando su reloj. Tenemos 10 minutos para llegar al reactor y 15 minutos para desembarcar antes de que se active el arma. Tras ellos, los sonidos de la batalla se intensificaron a medida que la flota del almirante Carter se enfrentaba a las fuerzas celanitas. Las naves terrestres eran superadas en número, pero eran más rápidas y flexibles que las naves alienígenas. Pilotos humanos como la comandante Nancy Walsh y el capitán Jim Foster usaban tácticas que confundían a los celanitas, atacando desde ángulos inesperados y usando las propias armas del enemigo contra ellos. En las profundidades de su laboratorio submarino, la doctora Ellen Brooks se preparaba para activar la parte más ambiciosa de su plan. Durante los últimos 6 meses, había desplegado en secreto docenas de plataformas de armas cuánticas entrelazadas por todo el espacio celanita utilizando naves alienígenas capturadas. Estas plataformas habían sido camufladas como escombros espaciales que flotaban sin ser detectados cerca de las bases militares y posiciones de la flota celanita. El general Stone llamó a su dispositivo de comunicación, el Proyecto Omega. ¿Listo?, preguntó. El general Marcus Stone estaba sentado en su búnker de mando observando los informes de la batalla sobre la Tierra. Sus fuerzas de la resistencia habían estado luchando durante semanas y ahora finalmente veían la victoria al alcance de la mano. Pero sabía que este momento lo cambiaría todo, no solo para la Tierra, sino para toda la galaxia. Brooks, ¿está seguro de que esto funcionará sin dañar a civiles inocentes? Marcus preguntó. Las plataformas están dirigidas específicamente a instalaciones militares. Ellen confirmó, ninguna zona civil se verá afectada, pero todas las bases militares celanitas, todos los depósitos de la flota y todas las fábricas de armas serán destruidas simultáneamente. El capitán Alex Morgan llegó a la sala del reactor de la nave insignia celanita. La cámara era enorme, llena de tecnología alienígena que rebosaba de poder. Alex y su equipo conectaron rápidamente el arma espaciotemporal del Dr. Brooks al núcleo del reactor principal. El arma está en su lugar, informó Alex por radio, comenzando los procedimientos de evacuación, pero mientras intentaban irse, las fuerzas de seguridad de Celani los descubrieron. Una feroz batalla estalló en los pasillos de la nave insignia. El equipo de Alex luchó desesperadamente, sabiendo que el éxito de su misión significaba la salvación para la Tierra. ¡Vamos! Alex le gritó a su equipo mientras los soldados alienígenas los rodeaban. «Los detendré», el sargento Turner agarró el brazo de Alex. «No los dejaremos atrás, capitán, es una orden», respondió Alex. Disparando su arma contra los Celani que se acercaban, «Vayan a las cápsulas de escape, díganle a la Tierra lo que logramos aquí». La flota del almirante Carter estaba ganando la batalla espacial, pero el costo era alto. La mitad de las naves terrestres habían sido destruidas o dañadas. Los Celani finalmente se retiraban, pero se preparaban para disparar a la superficie terrestre por última vez. «Todas las naves concentren el fuego en la nave insignia», ordenó Carter. «Debemos detenerlos antes de que puedan bombardear el planeta». En ese momento, el arma del Dr. Brooks activó la bomba espaciotemporal que Alex había colocado. Creó una anomalía gravitacional localizada que consumió la nave insignia Celani y la mitad de su flota restante. Las otras naves Celani, al ver su nave de mando destruida, comenzaron a retirarse en pánico, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. El general Stone dio la orden que cambiaría la historia galáctica. El Dr. Brooks activó Proyecto Omega. En el espacio Celani, decenas de plataformas de armas ocultas cobraron vida simultáneamente en el planeta natal Celani.
Los líderes militares observaron con horror cómo la base principal de su flota era consumida por un pequeño agujero negro en su colonia. Las fábricas de armas y las instalaciones de construcción de naves fueron destruidas en segundos por pulsos gravitacionales. La teniente Amy Foster, ahora ascendida a directora de comunicaciones, comenzó a transmitir el mensaje de la Tierra a través de todas las frecuencias galácticas. Su voz llegó a todas las civilizaciones alienígenas conocidas en un radio de 1000 años luz. Esta es la Tierra. Amy anunció que la República Celani atacó nuestro mundo sin provocación. Mataron a nuestra gente y destruyeron nuestras ciudades. Ya han visto nuestra respuesta. No somos sus víctimas, somos sus iguales. Y tenemos una larga memoria. El mensaje continuó y cada palabra fue escuchada por los líderes alienígenas de toda la galaxia a todas las civilizaciones que escuchaban. La Tierra ofrece amistad a quienes se acercan a nosotros en paz. Compartiremos nuestro conocimiento y nuestra tecnología con quienes nos traten como iguales. Entonces llegó la advertencia que resonaría a lo largo de la historia galáctica, pero cualquier especie que repita el error de Celani debe entender esto claramente. Hemos sembrado la galaxia con nuestras armas, que están ocultas, esperan y observan. Si atacan la Tierra o a cualquiera de nuestros aliados, serán borrados de la existencia. El comandante supremo Vex, tras escapar a duras penas del sistema solar terrestre en una nave dañada, recibió informes de la devastación en el espacio Celani. El 90% de sus fuerzas militares habían sido destruidas en un solo ataque coordinado. La República Celani, que una vez fue una gran potencia galáctica, ahora estaba indefensa en el mundo natal de los Borton. El emperador Kais sonrió al ver los informes. Estos humanos lograron en un día lo que su imperio no logró en décadas de guerra. Envíen un mensaje a la embajadora Phillips, ordenó el emperador. Díganle que el imperio Borton solicita formalmente una alianza militar con la Tierra. Mensajes similares se enviaban desde docenas de otras civilizaciones alienígenas. La Federación Andródea ofreció acuerdos comerciales. El Imperio Krex, conocido por respetar solo la fuerza, envió una oferta de paquetes de defensa mutua. Incluso especies que nunca antes habían contactado con la Tierra se interesaron repentinamente en establecer relaciones diplomáticas en el Consejo Galáctico. La embajadora Kate Phillips se encontró rodeada de representantes alienígenas ansiosos por reunirse con ella. La pequeña especie de un solo planeta se había convertido en la fuerza militar más poderosa de la galaxia de la noche a la mañana. La DRA. Ellen Brooks recibió un mensaje personal de científicos de toda la galaxia que rogaban comprender cómo los humanos habían desarrollado armas tan avanzadas. Sonrió al leer las solicitudes. La Tierra compartiría su conocimiento, pero solo con aquellos que demostraran ser confiables. La guerra por la Tierra había terminado, pero el viaje de la humanidad como potencia galáctica apenas comenzaba. Un año después de la gran batalla, la embajadora Kate Phillips caminó por las calles reconstruidas de la ciudad de Nueva York. El bombardeo alienígena había destruido la mayor parte de Manhattan, pero los humanos lo habían reconstruido mejor que antes. Los nuevos edificios eran más altos y resistentes, diseñados con arquitectura humana y tecnología alienígena. Los niños jugaban en ellos. Parques donde una vez cayeron bombas alienígenas, riendo mientras volaban pequeños autos voladores que usaban sistemas antigravedad capturados por Celani. Kate sonrió al observar a los niños que crecerían en una galaxia donde la Tierra era respetada, donde los humanos eran iguales entre las estrellas. Les había costado caro, pero la humanidad se había ganado su lugar en la comunidad galáctica a través de la fuerza y la determinación. La República Celani se había rendido formalmente 6 meses después de su derrota. El comandante supremo Brex, con su ejército destruido y su imperio en ruinas, había venido personalmente a la Tierra para firmar el Tratado de Paz. Él sabía. Se presentó ante el general Marcus Stone en el mismo búnker donde se había planeado la resistencia de la humanidad, admitiendo que su especie había subestimado por completo a los humanos. Pensábamos que eran débiles porque eran nuevos en la galaxia, había dicho Rex durante la ceremonia de rendición. Aprendimos demasiado tarde que ser nuevo no significa ser débil. Los humanos luchan con un espíritu que nunca hemos conocido. El general Stone, ahora secretario de Defensa de la Tierra, aceptó la rendición con dignidad. El pueblo Celani no es nuestro enemigo. Él declaró que sus líderes cometieron un error, pero su especie puede aprender de ello. La Tierra ofrece amistad a quienes se acercan a nosotros en paz. La almirante Lisa Carter comandaba la nueva flota interestelar de la humanidad desde su nave insignia, ahora llamada Guardiana. La Tierra había construido docenas de naves de guerra avanzadas utilizando la combinación de innovación humana y tecnología alienígena capturada.
Estas naves patrullaban el espacio humano y protegían el creciente número de colonias humanas en mundos distantes. La primera colonia humana establecida en un planeta en el antiguo territorio Celani prosperaba bajo el liderazgo de la coronel Susan Webb. Ella cambió su rol como especialista en guerra urbana por el de administradora colonial, ayudando a miles de familias terrestres a comenzar nuevas vidas entre las estrellas. La galaxia es más grande de lo que jamás imaginamos. Susan informó durante su comunicación semanal con la Tierra que hay mundos aquí perfectos para el asentamiento humano y que las especies alienígenas locales están ansiosas por comerciar con nosotros. Recuerdan lo que le sucedió a los Celani y quieren ser nuestros amigos, no nuestros enemigos. Ellen Brooks se había convertido en la científica más famosa de la galaxia. Especies alienígenas de cientos de mundos enviaron a sus mejores físicos a estudiar en su nuevo instituto de investigación, construido en la Luna. Querían comprender cómo los humanos habían desarrollado una tecnología de manipulación del espacio-tiempo que sus propias civilizaciones consideraban imposible. El secreto no está en la tecnología en sí. Ellen explicó a un grupo de científicos alienígenas durante una de sus conferencias, el secreto está en cómo piensan los humanos. No aceptamos que algo sea imposible solo porque nunca se haya hecho antes. Seguimos intentándolo hasta que funciona. Su instituto de investigación estaba desarrollando nuevas tecnologías que beneficiaron a toda la galaxia. Dispositivos médicos que podían curar heridas en minutos. Sistemas de transporte que podían mover naves más rápido que cualquier método anterior y sistemas de comunicación que permitían el contacto instantáneo a miles de años luz. El capitán Alex Morgan había sobrevivido a su misión en la nave insignia Celani, aunque llevaba cicatrices de la batalla que ahora comandaba. La primera nave diplomática de la humanidad que viajaba a mundos distantes para establecer relaciones pacíficas con especies alienígenas que nunca antes se habían encontrado con humanos. Cada semana conocemos a nuevos civilizaciones, informó Alex desde su nave, el Pacificador. La mayoría ha oído hablar de la victoria de la Tierra sobre los Celani. Se acercan a nosotros con respeto, a veces incluso con miedo, pero cuando ven que venimos en paz, nos reciben como iguales. El Imperio Boran se había convertido en el aliado más cercano de la humanidad. El emperador Kais visitaba la Tierra con regularidad, fascinado por la cultura humana y las tácticas militares. Ambas especies habían firmado un acuerdo de defensa mutua y exploraban conjuntamente nuevas regiones de la galaxia. Los humanos son diferentes a cualquier especie que hayamos conocido, dijo el emperador Kellys al Consejo Galáctico durante uno de sus discursos. Combinan la sabiduría de una civilización antigua con la energía de una joven. Son exploradores y guerreros natos, pero eligen la paz cuando es posible. El ingeniero Tony Clark había sido ascendido a jefe de la División de Desarrollo Tecnológico de la Tierra. Sus equipos aplicaban ingeniería inversa a tecnología alienígena de docenas de especies diferentes, siempre encontrando maneras de mejorarla con la innovación humana. Las armas y herramientas que crearon eran buscadas por las fuerzas militares de toda la galaxia, pero el cambio más importante se produjo en cómo otras especies veían a la humanidad. El Imperio Krex, conocido por sus guerreros. La cultura se había ofrecido a entrenar soldados humanos en sus técnicas avanzadas de combate. La pacífica Federación Androdi buscó consejos humanos para defender sus mundos de vecinos agresivos. Incluso especies que habían sido enemigas durante siglos pidieron a la Tierra que mediara en sus conflictos. La teniente Amy Foster, ahora almirante a cargo de las comunicaciones galácticas, monitoreaba los mensajes que fluían entre cientos de mundos a diario. La red de comunicaciones que el Dr. Brooks construyó durante la guerra ahora servía a toda la galaxia, con la Tierra como centro. Cada día recibimos solicitudes de ayuda para intercambiar amistad. Amy informó al Consejo de la Tierra, las especies que han estado aisladas durante miles de años se están uniendo para unirse a la comunidad galáctica. Ven lo que la Tierra ha logrado y quieren formar parte de ella. El Consejo Galáctico había reconocido oficialmente a la Tierra como una gran potencia y le había otorgado a la humanidad un puesto permanente entre los embajadores de las especies gobernantes. Keith Phillips ahora lideraba una delegación de 50 humanos que representaban a la Tierra. Los intereses de la humanidad en la política galáctica, el antiguo orden galáctico, dominado por especies antiguas que temían el cambio, estaba siendo reemplazado por un nuevo sistema que valoraba la innovación y la cooperación. El ejemplo de la Tierra había demostrado que una especie joven podía ascender rápidamente si combinaba determinación con inteligencia. Sin embargo, la humanidad nunca olvidó el precio de su éxito. En cada ciudad humana, los monumentos honraban a quienes murieron defendiendo al capitán terrestre Alex Morgan. El equipo original del capitán Alex Morgan, que se sacrificó para colocar el arma en la nave insignia Celani, fue recordado como héroes que salvaron no solo la Tierra,
sino que cambiaron la galaxia para siempre. Jake Morrison, ahora almirante Morrison, se encontraba en el puente de la nave de guerra más nueva y poderosa de la humanidad mientras llegaban informes de misiones diplomáticas exitosas y primeros contactos pacíficos con 3 especies alienígenas más. Pensó en lo lejos que había llegado la humanidad en tan solo un año. La advertencia final de la Tierra aún resonaba en las estrellas, no como una amenaza, sino como una promesa. La humanidad se defendería a sí misma y a sus aliados con la misma determinación que había demostrado al defender su mundo natal. La galaxia estaba más segura porque la Tierra había demostrado que la paz era posible cuando estaba respaldada por la fuerza para luchar por lo que importaba. Los niños que jugaban en los parques reconstruidos de Nueva York crecerían en un universo donde los humanos fueran respetados, donde la voz de la Tierra tuviera peso en las decisiones galácticas y donde el nombre de la humanidad se pronunciara con admiración. A lo largo de 1000 mundos, las especies que una vez se enfrentaron a la extinción se habían convertido en las protectoras de la galaxia, asegurando que ningún otro mundo sufriría como la Tierra. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas no a través de la conquista, sino a través del coraje de plantar cara cuando más importaba.